Estamos de vuelta con el último bloque de Enfoque 21, un programa que está analizando la situación de los migrantes en los Estados Unidos, el impacto que tienen en la economía y en la vida política del país. Y con nosotros está Juan Carlos Rodil, es asesor de Conguate en Guatemala, asesor legal de Conguate. Juan Carlos, conversábamos un poco también sobre las organizaciones que están teniendo en los Estados Unidos. Hablamos de Conguate, que es, yo diría que la más reconocida y la más importante, pero ¿cómo están organizados los migrantes guatemaltecos en los Estados Unidos? Pues Gonzalo, ese es un tema muy interesante, porque al principio, hablando de 10 años, 15 años para atrás, los guatemaltecos, aunque estaban gregariamente unidos para apoyarse mutuamente en su situación en Estados Unidos, no estaban organizados políticamente para exigir sus derechos y exigir un mejor trato. Es irónicamente a través precisamente de este ambiente hostil que se empieza a dar con leyes en contra de los guatemaltecos, que da la oportunidad al guatemalteco en el extranjero darse cuenta que es a través de las asociaciones y de engrosar este tipo de asociaciones que pueden agarrar y hacerse oír tanto en los Estados Unidos como en Guatemala. Entonces, inicialmente habían 3 organizaciones muy importantes en los Estados Unidos, siendo Conguate una de ellas, Red por la Paz, otra que está con sede en California, y en Rhode Island también hay una que se denomina MIGUA. Pero estas no son para nada un número finito, y cada vez más hay más asociaciones, y en Conguate uno de los fines principales es lograr que cada vez estas asociaciones a su vez se acerquen a una coalición como es Conguate, para que en sí, al sumar fuerza, puedan ponerse en el mapa. ¿Y la delegación que vino la semana pasada era una delegación de todas las organizaciones o era una delegación de Conguate con representación de diferentes grupos migratorios de allá? Pues te comento, la delegación era una delegación multilateral muy variada, tenía representación de 12 diferentes asociaciones en Estados Unidos. Claro, era una delegación de Conguate, pero representaba a 12 asociaciones. Y es importante mencionarlo, este tipo de asociaciones se financia 100% con capital propio. O sea que las personas que vinieron se pagaban ellos su viaje, y eso es lo más meritorio de todo. Hay una contraparte, podríamos llamarla así, Conamigua, que es un organismo del Estado con fondos del presupuesto que debe velar por las buenas relaciones y velar por la buena situación de los migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido el papel de Conamigua y qué le falta a Conamigua para poder hacer cosas concretas a favor de los migrantes? Pues Conamigua nace con el mejor de los espíritus, nace con la intención de ayudar precisamente al migrante. Lamentablemente la forma en que fue redactada la ley, la forma en que se ideó el trabajar a través de Conamigua no fue la más afortunada, y cuando se trató de implementar quedó prácticamente inoperante. Se suele decir, por ejemplo, entre abogados, que Conamigua es una asociación, es una entidad para migrantes sin los migrantes, porque su consejo está integrado exclusivamente por funcionarios de Estado, y el migrante solo tiene acceso a ventilar sus opiniones y a dar sus opiniones a través de un consejo consultivo. Entonces, el problema con Conamigua es que no tiene un influjo directo de las necesidades del migrante. Y segundo, que no se le dotó de los recursos necesarios para que Conamigua de veras tenga un impacto serio en la situación de nuestros connacionales en Estados Unidos. Entonces, resumiendo, tenemos una organización inoperante y pocos fondos. Entonces termina siendo, en realidad, si esta institución es muy débil, en realidad la contraparte importante del Estado termina siendo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así es, efectivamente. Lamentablemente nosotros teníamos como parte de este programa también una entrevista con el nuevo canciller Harold Caballeros. Lamentablemente por razones de seguramente el trabajo del inicio, pues tuvo que cancelarse la entrevista, pero en su oportunidad vamos a conversar con él sobre el tema porque es muy importante conocer cuál es la política de Guatemala. Bueno, y finalmente
nosotros hemos visto que en casi todas las actividades que se están desarrollando en Guatemala hay una participación del resto de la sociedad. En el caso de los migrantes, ¿de qué manera se pueden involucrar las personas o instituciones para colaborar con los migrantes o para interactuar con los migrantes también? Bueno, esto es un punto realmente importante, Gonzalo, y es importante que los guatemaltecos empiecen a crear conciencia como sociedad de que la problemática del migrante no es exclusivamente un asunto de Estado, no es un asunto de gobierno, es un asunto de guatemaltecos, de sociedad, de comprometernos como gente, como pueblo, con nuestros migrantes. En la medida que logremos comprometernos y nosotros ayudar a nuestros migrantes, en esa medida vamos a lograr crear una Guatemala que no sea adversa a los intereses de ellos y por lo tanto no tengan que emigrar. Entonces, ahorita que mencionas eso, se me ocurriría que, digamos, diferentes instituciones sociales, económicas, políticas del país podrían pronunciarse en torno al tema del voto al migrante. Excelente, sería una manera importante de que se involucraran otras instituciones y otros sectores de la sociedad. Claro, el voto en el extranjero es precisamente en este momento un tema clave. Gonzalo, si nosotros como sociedad apuntalamos este derecho, que es un derecho constitucional de nuestra gente, y logramos que ellos voten, de alguna manera vamos a ayudar a ayudarlos. Y eso es lo que necesitamos, esa sinergia como sociedad de ayudarlos en algo. El voto es algo que podemos hacer aquí y solo requiere de nuestra voluntad. Gracias, Juan Carlos, estamos terminando, se fue el tiempo, pero indudablemente hemos quedado con un mensaje muy positivo. Primero, que podemos colaborar el resto de guatemaltecos, los que no somos migrantes, podemos colaborar demandando de nuestras autoridades que se apruebe una legislación favorable al voto de los migrantes, lo cual sería muy positivo. Y quisiera terminar solo recordando 4.378 millones de dólares ingresaron al país en el año 2011. De esa cantidad, cerca de 1.000 millones de dólares envían nuestros compatriotas desde Estados Unidos para que sus familias inviertan en negocios en Guatemala, o sea, le inyectan a la economía más de 1.000 millones, y el resto, los otros 3.000 millones, también se inyectan a la economía nacional porque son enviados para gastos, servicios de sus familias en Guatemala. Así que los migrantes son una pieza importante de la sociedad guatemalteca, son vitales para la economía del país y en términos generales podemos decir que son una clave para el futuro y el desarrollo de Guatemala. Muchas gracias, gracias por su atención, gracias Juan Carlos por tu participación.